Buenos días. Hoy os presentamos la charla Análisis participativo del hábitat local, construir a partir de las fortalezas locales, a cargo de Enrique Sevillano. Enrique Sevillano es arquitecto, es máster por la Escuela de Arquitectura de Grenoble y trabaja para Crater. Em, Enrique en esta charla nos enseña una metodología empleada por el mismo centro, por la misma Crater, a través de la cual se pretende trabajar en lo local a partir de las fortalezas locales para poder hacer efectivamente proyectos con la comunidad y a partir de la comunidad. Creo que es una charla de mucho interés que nos puede enseñar, ¿no?, un procedimiento o una metodología para efectivamente llegar a cualquier lugar, lejano o cercano, y no trabajar de una forma independiente al lugar, sino muy adaptado a la sociedad, a los recursos, a los materiales y a las necesidades del lugar. Pues os dejo con Enrique y muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Enrique Sevillano Gutiérrez, soy arquitecto en Crater y soy investigador asociado en el equipo Crater de la Escuela de Arquitectura de Grenoble. Voy a hablaros del análisis participativo del hábitat local y de cómo construir a partir de las fuerzas locales, de las fortalezas locales. Eh, y antes de empezar, voy a agradecer a Fernando, Camila y todo su equipo por haberme invitado a dar esta pequeña charla. En primer lugar, os voy a hablar de la metodología de análisis participativo del hábitat local, que no es sino una forma de estructurar un poco un enfoque, cómo llegar a un sitio nuevo y tratar de aprender lo máximo posible antes de plantear cualquier tipo de estrategia de proyecto en proyectos de vivienda, de planeamiento, etcétera, ¿no? Abrir los ojos es esencial, observar y comprender el contexto, abrir los oídos, escuchar a la gente y plantear preguntas antes de dar respuestas y, en definitiva, abrir la mente. Muchas respuestas se encuentran, por supuesto, en las prácticas de la gente y en la inteligencia de las soluciones locales, ¿no? En la adaptación de lo existente a las características del lugar. No solo del lugar, sino también de las personas que lo habitan. A lo largo de varios años, desde Crater, se viene trabajando en este método iterativo en el que hemos intentado sistemáticamente adaptarlo a cada contexto, rural, periurbano, urbano, e incluso se ha llegado a adaptar en el marco de un mismo proyecto en etapas posteriores, ¿no? Todo este trabajo nace en algún momento, una intuición en terreno de la necesidad de estructurar el aprendizaje sobre la realidad local, y esto se transforma en una tesis doctoral basada sobre todo en un trabajo de mucho tiempo en Bangladesh. Y bueno, pues desde entonces se ha simplificado esa tesis doctoral de Analisa Kaimi, y se han generado manuales y formularios de encuesta para guiar las actividades, etcétera, ¿no? Como veis en este mapa, se ha utilizado en muchos países hasta ahora. Si no me falla la memoria, son más o menos los que están marcados en este mapa. Este trabajo desde el principio no es un trabajo que haya sido desarrollado por Crater en un rincón, ha sido desarrollado con muchísimos socios, eh, que bueno, seguramente me he dejado algunos, pero son del sector humanitario, del sector del desarrollo, instituciones académicas, instituciones gubernamentales, bueno, agencias de las Naciones Unidas, ONGs internacionales y nacionales, etcétera. Eh, la principal
característica es, bueno, pues la implicación de la población local desde el inicio, ¿no? En el intento de comprensión de un contexto antes de intentar aportar soluciones, ¿no? La gente que vive en un sitio es la que construye su entorno, es la que sabe cómo vive, cuáles son las claves para mejorar su resiliencia y sus condiciones de vida, ¿no? En ese sentido, este método trata de integrar al máximo a la población local en la comprensión del lugar. Normalmente, em, esta parte de análisis del lugar, de lo existente, se desarrolla al principio de cualquier proyecto, pero también siguiendo esta lógica de espiral, también se desarrolla en momentos, bueno, pues sucesivos tras la implementación, bueno, la programación, la implementación, la evaluación, se vuelve a analizar el contexto para poder comprender qué cambios ha habido y cómo actualizar las estrategias de proyecto, ¿no? También es importante decir que en general las zonas en las que podemos aplicar esto no pueden ser excesivamente grandes porque se va completamente de las manos. Deben ser zonas con características relativamente similares y en ese sentido, si todo esto se cumple, bueno, pues la preparación, actividades de campo, tratamiento de datos y devolución a la comunidad puede llevar entre una semana y un mes, con un par de días en campo para la recopilación de datos y, bueno, pues también otro día para la devolución a la comunidad. Eh, Se trata de comprender el valor de lo existente, el contexto físico y climático, cómo los asentamientos y la arquitectura y las soluciones técnicas se adaptan a estos condicionantes, también comprender los modos de vida locales, comprender las técnicas constructivas, la evolución de las mismas con el tiempo, las aspiraciones de la gente, comprender también al lado de las aspiraciones los medios disponibles, qué grupos diferentes de personas pueden vivir en la misma zona y cuáles son sus modos de vida, qué viviendas habitan. Todo esto debería darnos la información necesaria para poder plantear estrategias de proyecto que tengan sentido con el contexto. Eh, que no sean importadas, que no sean copiadas de otros lugares, ¿no? Entonces, en cuanto a las etapas, hay tres grandes fases. La preparación, se definen objetivos, se estudia la documentación existente, se identifican las personas clave en la zona, si es que no se conocen ya, porque a menudo este tipo de análisis ya se desarrollan con instituciones que están trabajando en esos lugares desde hace tiempo, se adaptan las herramientas, se desarrollan los planes de acción y se forma el equipo de personas que irán a campo, ¿no? Luego, una vez en campo, hay toda una serie de actividades cuyo objetivo principal es tener una comprensión mm, que esté enriquecida por las visiones de distintos grupos de personas que viven en la comunidad, ¿no? Por supuesto, también por la observación directa de las personas que van a llevar a cabo el análisis. Bueno, pues hay una reunión colectiva, visitas a hogares en función de las distintas tipologías de vivienda o de acceso a la vivienda que se hayan podido identificar, reuniones técnicas con albañiles, artesanos, productores de materiales, autoconstructores, vendedores de materiales. Luego se establecen una serie de grupos focales con mujeres, con personas con diversidad funcional, grupos específicos, minorías étnicas, por ejemplo, o minorías religiosas, según contexto. Luego, por supuesto, se da una reunión con las autoridades locales y con informadores clave eh, y una visita acompañada al sitio donde el equipo de estudio pues, va a tener más libertad para tomar fotografías, para acercarse a otras personas de forma informal y para tener una comprensión más amplia de lo que se está estudiando, ¿no? Y por supuesto se toman notas técnicas y se documenta la arquitectura local y también se cartografía de forma participativa el asentamiento o la zona, ¿no? Todo esto, luego, pues una vez que se ha terminado, llega el momento de tratar la información, de analizarla, de elaborar los informes
de regresar a la comunidad para devolver lo que se ha aprendido y ver si esto es correcto o no y cómo se puede completar o corregir ciertas percepciones y a raíz de ahí pues poder mejorar el informe y poder empezar a esbozar ciertas estrategias de acción para los proyectos, ¿no? Y ahí ya llegaría la fase de finalización de esta etapa de análisis, que como decíamos, hay que volver a ella cada cierto tiempo para ver si hemos comprendido bien y demás, pero bueno, esto sería un poco el meollo de esta primera fase antes de entrar ya en programación. Entonces, no vamos a estudiar únicamente las construcciones, porque nos quedaríamos muy cortos, ¿no? Vamos a analizar el conjunto del hábitat, aspectos sociales, culturales, técnicos, económicos, medioambientales. Todo esto suena muy ambicioso y es verdad que en poco tiempo no es fácil, pero bueno, es verdad que tener una actitud de mirada abierta y tratar de abordar todas estas cuestiones ya da una apertura, ¿no? En cuanto a lo que vamos a aprender. Vamos a estudiar el medio ambiente, los materiales, las competencias disponibles, por supuesto los tipos de construcción, en los espacios públicos, actitudes y comportamientos, redes, servicios, equipamientos existentes, cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades, cómo es el acceso a la tierra o a la vivienda, quiénes son los actores locales, cómo es la comunicación a nivel local. Voy a explicar un poco cómo aplicamos este método en Timor Oriental y algunos de los aprendizajes que pudimos obtener gracias a ese estudio. Fue un proyecto hace 3 años bueno, que fue gestionado por la Organización Internacional de las Migraciones, con financiación también de USAID, con la participación del gobierno de Timor Oriental, de HBC y de Crater. Crater sobre todo estuvo a cargo de esta fase de análisis, de estudio de lo existente, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas instituciones, el gobierno, personal de protección civil, por supuesto, las autoridades y comunidades locales, donde se desarrollaron los estudios bueno, y personal de OIM, de HBC y de Crater, fuimos a campo con el objetivo de aprender sobre la vivienda local, sobre los asentamientos locales, sobre las estrategias de reducción de riesgo que tienen las poblaciones, sobre los modos de construcción, bueno, en fin, un largo etcétera que ahora algunos puntos los detallaré. Y bueno, pues todo el equipo de unas 15 personas fue formado en la capital antes de ir a campo y el método y las herramientas de Crater se tradujeron, bueno, se adaptaron al contexto y se tradujeron a la lengua local, al tetún, ¿no? Y estos hallazgos se utilizaron después para apoyar la estrategia de reducción del riesgo de desastres del gobierno y de las instituciones internacionales que lo apoyan, desarrollar capacitación a nivel local para los albañiles y los maestros de la construcción y apoyar el trabajo sobre las directrices para la construcción de viviendas resilientes también del gobierno. Sin extenderme mucho, Timor Oriental es un país del sudeste asiático, es un país de unos 15.000 kilómetros cuadrados y algo más de 1 millón de habitantes, que fue colonia portuguesa y después invadido por Indonesia cuando Portugal dio la independencia. Pasaron muchos años hasta que obtuvieron la independencia en 2002 y desde entonces, bueno, pues es un país independiente, forma parte de una isla que se llama Timor y la otra parte de la isla forma parte de Indonesia. En la isla hay muchos grupos étnicos que hablan lenguas diferentes. Casi podríamos decir que en cada municipio se llama más o menos a la división administrativa provincial. Hay varias lenguas. Y bueno, en fin, es un país muy diverso, con mucha diversidad también a nivel de paisajes. La costa, llanuras donde se dan, por ejemplo, inundaciones repentinas, montañas, valles, un país que merece la pena visitar, por cierto. A nivel
De los desastres que pueden suceder, vientos violentos, inundaciones repentinas, corrimientos de tierra, terremotos, es una zona sísmica, incendios forestales, etcétera. Y además el cambio climático está empeorando los efectos de estos desastres y además está, digamos, aumentando la frecuencia, ¿no? Bueno, pues como decía, es un país muy diverso y se trató de escoger localidades distintas, con contextos bastante diferentes para que hubiera todo un abanico de realidades, ¿no? Y que enriqueciera la visión sobre la situación en el país. Se visitaron ocho localidades de 5 municipios diferentes durante 2 semanas. Y bueno, y como resultado se pudieron hacer 2 informes, uno sobre todo el proceso y otro sobre la arquitectura vernácula. El país tiene una gran variedad de tipos de viviendas en cada lugar y también muchas diferencias entre cada región. Las prácticas de construcción están evolucionando. Por supuesto, el uso de materiales industriales está aumentando. Las viviendas en zonas rurales no son una construcción única, son más bien una parcela con diversas construcciones, una construcción principal con uso de vivienda y construcciones auxiliares alrededor y con una importancia bastante grande del patio como lugar de vida, de producción, de socialización, de juego para los niños, etcétera. En cuanto a las tipologías de vivienda, es importante señalar, aunque no es el objetivo mucho de esta intervención, no me voy a extender, pero os recomiendo que vayáis a internet a buscar más información sobre la Suma Lulik. Uma Lulik significa casa sagrada, es un modelo constructivo con fines rituales, ¿no? Que muchas familias en Timor Oriental, por no decir casi todas, siguen teniendo en algún lugar de su familia extendida, ¿no? No quiere decir que todas las parcelas tengan una Umalulik, pero sí quiere decir que todas las unidades familiares extendidas tienen una Umalulik en algún lugar, ¿no? Que es un poco el lugar al que pertenecen, aunque ahora ya no vivan allí, etcétera, ¿no? Las Humalulik están construidas sobre pilotis de manera muy generalizada y con materiales locales. Hay muy pocas Humalulik en las que hayan entrado los materiales industriales y cuando han entrado es en lugares muy puntuales como por ejemplo las cimentaciones o los pilotis. ¿Vale? Eh, bueno, aquí os pongo otras poquitas fotos para que veáis toda la variedad de detalles que puede haber. Eh, los espacios en la Sumalulik a veces son muy utilizados por las familias, dependiendo de las zonas. En su vida cotidiana, pues se puede encontrar a niños haciendo los deberes porque son zonas, hay zonas en las que hace mucho calor a mediodía y estas construcciones son muy frescas, tienen terrazas, tienen tipo, bueno, pues lugares donde se está muy a gusto, pues gente echando la siesta y demás, ¿no? Aunque sea una casa sagrada, de devoción a los ancestros y todo eso, se utilizan. Y hay en otras zonas del país donde son verdaderamente lugares donde no se va, salvo para ceremonias especiales y generalmente personas puntuales de la familia, las personas más mayores, etcétera, ¿no? Luego vamos a la vivienda ya en sí, que bueno, se identifica las viviendas por sus materiales, según los materiales de cubierta o los materiales de muros. En función del tipo de cubierta, las viviendas pueden ser Humadut, con techo de pasto, Humatali, con techo de palma, Humacalén, con techo de lámina y Humamoco, con techo de bambú. A nivel de los muros se clasifican en Umamutin, que son las casas generalmente de bloque de cemento y todas construidas con materiales industriales. Umafatuk, casa con muros de piedra. Uma Media Parede, que son casas con bloques de cemento en la parte de zócalo y el resto del muro hasta el techo es de palma. Uma Piku, que son muros completamente de entramado con palma. Humadidinau, viviendas con las paredes hechas de paneles de bambú, y Humadidinkalem, que, bueno, pues los cierres son con chapa metálica.
Eh, Algunos modelos de vivienda social promovidos por gobiernos son la UMA Transmigrasi y la UMA MDG, por Millennium Development Goals, o sea, es lo que quiere decir MDG. UMA Transmigrasi son viviendas construidas por el gobierno indonesio durante la ocupación, que tienen amianto en los techos y en algunas paredes. Y la UMA MDG, pues es una vivienda, son viviendas prefabricadas, completamente eh, construidas con materiales importados y que no generaron grandes beneficios locales, ¿no? Tampoco están muy adaptadas al medio. El mobiliario suele ser sencillo, no me voy a detener aquí, podéis ver algunas fotos a la derecha. Mucha parte del mobiliario está fabricada con materiales locales. Sí que incidiré en una cosa, es que tienen como muchas casas tienen como altillos para poder almacenar bienes, y que también, bueno, pues esos altillos sirven para proteger a los bienes, estos bienes en caso, por ejemplo, de fuerte lluvia y demás. Em, Como decía antes, además de los edificios de vivienda propiamente dicho, también hay un montón de construcciones auxiliares, cocinas, cuartos de baño, letrinas, que están distribuidas por estas parcelas, ¿no? Muchas veces las cocinas son edificios abiertos, con mucha ventilación, lo cual mejora las condiciones de salud porque realmente la forma de cocinar es con combustibles, madera y demás. Eh, y luego, pues todos estos espacios eh, exteriores que llaman Hadako Baraka, que bueno, son estas imágenes de aquí a la derecha, son espacios exteriores cubiertos muy agradables durante el día donde poder pasar las horas de calor con una ventilación agradable, ¿no? Luego hay graneros que suelen ser también estructuras sobre pilotis y otras construcciones para animales, secaderos de grano, etcétera. Voy a incidir en un par de cuestiones. El papel de las mujeres en la construcción. Las mujeres asumen una parte importante del trabajo de construcción, aunque es muchas veces la menos reconocida. Todo el tema de recolección de materiales locales, transporte de los materiales al lugar de trabajo, transporte de agua para la construcción si en caso de que sea necesaria y tareas de asistencia en construcción. En ese sentido, la construcción con materiales vernáculos alivia un poco la carga de trabajo porque no requiere agua al ser generalmente, bueno, sobre todo si estamos hablando aquí de las fibras vegetales, ¿no? Que es la mayor parte de las construcciones en el país, a nivel vernáculo, ¿no? No requieren agua y no requieren arena y grava. Entonces, esto aligera un poco la carga para las mujeres. Y luego, además de todo esto, las mujeres durante las construcciones se encargan de cocinar para todo el mundo que esté participando en la construcción, ya sean profesionales o gente cercana que viene a ayudar, ¿vale? Eh, Sin descuidar, por supuesto, todas las tareas de cuidados. Esto, por un lado, y por otro lado, que los profesionales de la construcción son casi todos hombres, casi todos aprenden en obra directamente. eh, las habilidades suelen ser suficientes y de buena calidad para construcciones vernáculas, no tanto para construcciones con materiales industriales, donde falta formación. Eh, y bueno, voy a hablar muy brevemente de algunas debilidades. Realmente esto es un resumen total, o sea, pero bueno, por dar una pequeña imagen de que los análisis acabamos tratando de sacar los aspectos mejorables, pero por supuesto, según nuestro enfoque, es mucho más importante construir a partir de las fortalezas. Bueno, a nivel de debilidades, pues en esta página podemos ver, por ejemplo, esta vivienda está construida en un lugar bastante peligroso. En cualquier movimiento del suelo, esa vivienda pues se puede ver gravemente afectada, ¿no? Como decíamos ahora, a nivel de construcción con materiales industriales, la calidad no siempre es muy buena, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, pues una viga de hormigón que tiene bastante flexión y tampoco, o sea, es una vivienda que se acaba de construir, ¿no? Y esto en caso de un terremoto puede ser bastante peligroso. Estas viviendas MDG pues son invivibles a nivel del confort interior. La gente se quejaba, bueno, estaba contenta de tener una casa, pero al final
eran bastante invivibles dentro, ¿no? Y bueno, voy a seguir con otras pocas debilidades, como sistemas de anclaje defectuosos de las estructuras de la cubierta o falta de arrastramiento. Bueno, en realidad también el arrastramiento existía en su momento, pero al pudrirse los postes que estaban anclados al terreno, quiero decir, pues al final toda la estructura se colapsa, ¿no? El amianto que pone en peligro la salud de la gente y todo el tema de construcción con hormigón, bueno, pues que tiene graves deficiencias eh, en muchas zonas, ¿no? de las que hemos visitado. Y ahora, como decía antes, vamos a pasar a lo que verdaderamente queremos, bueno, hacer hincapié desde Crater en estas fortalezas y buenas prácticas locales que en cada sitio podemos encontrar. Para empezar, la solidaridad y el apoyo mutuo son elementos esenciales en la construcción vernácula antimor oriental. Em, Sobre todo, por ejemplo, en el sistema llamado gotong royong, que también existe en Indonesia, y es un sistema en las que las familias se brindan apoyo mutuo en el momento de la construcción, un apoyo que va a ser devuelto en el momento en el que la familia eh, vecina que te ha ayudado pues vaya a construir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que tiene que aportar la familia son los materiales y sustento para la gente que haya en la obra durante los días que dure la construcción, ¿no? Comida, café, vino local. Este tipo de sistema también existe en la agricultura. Luego hay un sistema de ahorros comunes del tipo de la Tontine de África del Oeste, en la que cada familia, bueno, un grupo de familias se van a unir para aportar una cantidad determinada, ¿no? Entre todas esas pequeñas cantidades van a hacer una gran cantidad que va a ser suficiente para construir la vivienda de una familia. Y esto se va llevando a cabo cada año hasta que todas las familias tienen casa. Y luego, bueno, pues por supuesto todo tipo de contribuciones familiares que son omnipresentes y mucho más potentes todavía que el Gotón Rollón. El Gotón Rollón es un sistema que está dejando de funcionar con las viviendas con materiales industriales porque son técnicas que la gente no domina, entonces es necesario contratar a profesionales. Entonces esto está teniendo una repercusión sobre estos lazos de solidaridad, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo pues, fortalezas de mucho tipo. Pues, por ejemplo, en este poblado donde no hay acceso al agua, la gente ha construido un acueducto de bambú que lleva agua limpia desde un manantial hasta la aldea, ¿no? Y son ellos mismos los que lo mantienen. A nivel de prácticas resistentes a los riesgos, bueno, pues por ejemplo los vientos violentos son de los riesgos más comunes, ¿no? Entonces hay múltiples prácticas locales que luchan contra esto, ¿no? Pantallas de árboles, ¿no? Cortavientos, por ejemplo aquí estamos al lado del mar, con vientos muy potentes viniendo del mar y hay una gran pantalla cortavientos que la gente conoce eh, conoce su cometido y la mantienen y la repueblan y bueno, y saben para qué está ahí. Y, por ejemplo, las viviendas suelen estar orientadas con las paredes cortas en la dirección de los vientos dominantes para ser más aerodinámicas. Luego, en las viviendas donde los techos de chapa metálica suelen tener el techo de la terraza separado del techo de la construcción, lo cual favorece que en caso de fuertes vientos no se arranque el techo entero, sino en general probablemente solo el de la terraza. Las construcciones abiertas que dejan pasar el viento de lado a lado y esto hace bueno, pues que no haya sobrepresiones y que no se vuelen tan fácilmente los tejados. Luego las formas compactas que son más aerodinámicas y sistemas de uniones que son tradicionales con materiales locales y que son muy potentes, ¿no? A nivel sobre todo de las construcciones vernáculas. A nivel de las inundaciones, es verdad que generalmente solo suelen estar elevadas las viviendas sagradas, estas Umalulik, como la que podemos ver aquí,
pero también se encuentran en zonas inundables las despensas o graneros. Están también sobre pilotis, incluso en zonas muy inundables las propias viviendas están sobre elevadas, ¿no? Luego, bueno, pues en zonas donde las inundaciones son menos importantes, se puede observar que el nivel de las viviendas, siempre que eso es posible, las casas están construidas sobre unas plataformas de piedra o de los materiales que haya, ¿no? Y luego, pues como decía antes, está este tipo de altillos para conservar los bienes en caso de inundación. En cuanto a los corrimientos de tierra, bueno, sí es verdad que algunas de estas estrategias son un poquito más del orden de la infraestructura, pero muchas veces también dependen del mantenimiento de la acción del gente, ¿no? Bueno, pues plantación de árboles en zonas de pendiente, escalonamiento de las pendientes, muros de contención de piedra con contrafuertes. También tienen formas de hacer muros de contención un poquito rudimentarios, pero bastante prácticos y útiles con bambú, por ejemplo, como aquí, para poder hacer superficies eh, bueno, planas para la construcción de viviendas, bueno, etcétera. Luego, en cuanto a los sismos, de nuevo, la cuestión de las formas compactas que resisten mejor a irregulares, que resisten mejor a los sismos, la cuestión de los materiales ligeros, que evidentemente en caso de derrumbe, pues tendrán menos posibilidad de dañar a los habitantes. Y bueno, pues sistemas que aunque son rudimentarios, es verdad que, bueno, pues en zonas más urbanas, cuando se construye en altura, muchas veces se hace con materiales livianos. A nivel de bioclimatismo, de salud, de confort, existen gran variedad de espacios exteriores ventilados, ya lo he dicho varias veces, que son muy utilizados, sobre todo en las zonas costeras, donde la temperatura suele ser mucho más elevada durante el día. Las cocinas con ventilación de diversos tipos para, bueno, pues para mejorar la calidad del aire que se respira cocinando y que generalmente suelen respirar las mujeres y los niños de baja edad, o hendiduras en las paredes de palma para mejorar la ventilación de las estancias interiores. También, por supuesto, los techos de vegetales, ya sean de palma o de paja, son evidentemente aislantes y generan espacios interiores muchísimo más confortables que los techos de chapa. Eh, Existe, sobre todo en algunas construcciones eh, bueno, más antiguas, falsos techos. También existen en las Umalulik. Bueno, esto es una vivienda de la época colonial portuguesa que está un poco en mal estado, pero bueno, es verdad que tiene un sistema de cubierta ventilada interesante y se veía en más lugares. Y luego, bueno, pues toda una, las familias mejoran sus condiciones en la medida de lo posible para mejorar las condiciones de higiene y de salud, construyendo baños mejorados, metiendo el agua en la casa cuando es posible, etcétera, ¿no? A nivel de uso, un montón de estrategias inteligentes como estructuras sobrelevadas para secar el grano y que no lleguen los animales, estos graneros elevados, algunos graneros tienen unos mecanismos, bueno, sí, muy sencillos, ¿no? Unas chapas, pues para evitar, por ejemplo, que las ratas puedan trepar, no, una vez que llegan aquí, pues no pueden seguir subiendo. Eh, por supuesto, todo el sistema de huertos para la producción, para la autoproducción de alimentos. Eh, los humos de los fuegos de cocina, además de ser, por supuesto, algo que daña la salud, pero también es verdad que siempre ha servido para repeler a los insectos de las cubiertas, ¿no? Y de las estructuras de materiales vegetales. Entonces, en conclusión, sobre Timor Oriental, las tipologías de vivienda vernácula a menudo muestran un alto grado de adaptación a los riesgos, al clima y a los modos de vida locales. Algunas viviendas evolucionadas desde estas tipologías vernáculas
también tienen una buena adaptación, por ejemplo, la suma media pared. Las buenas prácticas, por supuesto, no son universales en la arquitectura vernácula y algunas prácticas hacen que los habitantes sean más vulnerables al riesgo. Existen grandes variaciones en la calidad de las casas construidas con materiales industriales. Y bueno, la cuestión fundamental aquí es que no muchos albañiles conocen las prácticas de construcción seguras para estos modelos, ¿no? Como ya hemos dicho, algunos mecanismos de solidaridad se ven afectados por la construcción con materiales industriales. ¿Qué implicaciones puede tener esto para el futuro, ¿no? Eh, y bueno, y también una limitación del estudio es que no se ha centrado en áreas urbanas, ¿no? Entonces sería importante completarlo con un enfoque también urbano. Eh, Sí que se visitaron ciudades de pequeño tamaño, pero ahí no existen problemas de ocupaciones informales y demás. Eh, y bueno, espero que con esto hayamos visto que las culturas constructivas locales tienen un gran potencial. em, y en ese sentido, quiero hacer hincapié en el enfoque basado en las fortalezas, y ya voy a terminar. Se puede establecer que las personas, las familias y las comunidades tienen deficiencias y necesidades que hay que paliar, o por el contrario, se puede partir del hecho de que las personas, las familias y las comunidades tienen habilidades y saberes que son importantes para tener en cuenta de cara a la mejora de la situación. Este tipo de enfoques ayuda a la ciudadanía y a las organizaciones a gestionar los cambios, movilizando sus capacidades, los recursos disponibles y el potencial transformador de la propia comunidad. Y bueno, pues ayuda también a la comunidad a ponerse en pie de igualdad con el resto de actores. Y bueno, simplemente cerraría diciendo que siempre tienen que estar las comunidades y las personas en el centro de los cambios en sus entornos, en el centro de su propio desarrollo, ¿no? Em, Antes de terminar, quiero compartir todos los recursos de los que he hablado. La guía completa de esta metodología, que se encuentra en inglés, disponible en esta dirección. eh, la guía metodológica simplificada, los formularios y las plantillas de informe en castellano, inglés y francés, que se encuentran también disponibles en esta dirección. Y decir también que estamos trabajando en una formación en línea que estará disponible próximamente eh, en libre acceso, y que de momento pues, podéis ver la introducción en francés en este enlace. Muchas gracias. Aquí tenéis mi dirección de email por si tenéis cualquier pregunta. Y nada, hasta pronto. Gracias.